En la continuación del primer debate entre los 6 candidatos a la gobernación, es momento de hablar sobre economía. Antes de pasar a las preguntas de los periodistas, cada candidato tendrá 1 minuto para exponer sobre el tema. Iniciamos con el licenciado Arturo Hernández del MUS. Muy bien. Sobre este tema es indiscutible reconocer la grave crisis económica que tiene nuestro país. Nosotros proponemos que vamos a incentivar nuestra economía con un respaldo absoluto a los pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños, incentivándoles para su desarrollo dentro del marco cooperativista, de manera que puedan crear fuentes de ingresos, fuentes de empleos permanentes y de alto rendimiento. Nosotros creemos que tenemos que mantener, y lo vamos a hacer, la tributación sobre la venta de corporaciones foráneas entre un 4 a un 5% para poder generar flujo a la caja del país. De igual forma, estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra agricultura a un ritmo no menor de un 5% anual para en el cuatrienio cumplir con un 20% de desarrollo Juan Dalmau agrícola. tiene el turno ahora. El problema económico que sufre Puerto Rico tiene 2 causas. Una, la quiebra del gobierno. Y la segunda, la quiebra del modelo del Estado Libre Asociado. En cuanto a la primera, la quiebra del gobierno, la política fiscal de los gobiernos populares y PNP es que cuando se rompe un plato, tú pagas ese plato. Es decir, meterte la mano en el bolsillo. Solo eso explica que nuevamente ambos, tanto el candidato del Partido Popular como del PNP, favorecen y favorecieron la imposición de un IVU que afecta a tu bolsillo, que te afecta económicamente. Mientras tanto protegen a empresas extranjeras que en los últimos 20 años se han llevado en ganancias de Puerto Rico 500,000 millones de dólares. Si le hubiésemos impuesto una contribución a esa repatriación de ganancias que ha propuesto el PIB desde hace 20 años, hubiésemos recibido 50,000 millones de dólares para inyectarlo a la economía, generar empleo y que tú no tuvieras las dificultades que tienen hoy. Por eso yo me opongo al IVU, creo en su eliminación y creo una imposición contributiva a esas empresas. Le corresponde el turno ahora a Luis Fortuño. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. ¿Te acuerdas cuando cerraron el gobierno? Te aumentaron las contribuciones, el agua, los peajes, la guagua y la economía cayó en picada desde el año 2006. Hemos venido a enderezar esto y así lo hemos hecho. Te hemos bajado las contribuciones como nunca antes. Ves carreteras, proyectos de acueductos alcantarillados, de escuelas del siglo XXI desarrollándose en todo Puerto Rico. De momento, por primera vez en 6 años, yo sé que no todo el mundo lo está sintiendo todavía, pero por primera vez en 6 años, Puerto Rico ha comenzado a crecer. Vamos por el camino correcto. De hecho, en los pasados 13 meses hemos creado 25,000 empleos netos. La pregunta que tú te tienes que hacer, ¿tú vas a poner en manos de los que nos metieron en aquel hoyo, del cual tanto trabajo nos ha dado salir, de nuevo a Puerto Rico? Por supuesto que no. Tenemos que seguir por el camino correcto, actuando con responsabilidad. Y Juan, esa imposición se la pusimos nosotros y los populares le votaron en contra. Le corresponde el turno a Rogelio Figueroa. Arturo, tienes razón. Estamos en un grave problema económico. Rafael, tienes razón. Hay que unirnos para hablar de cosas que no se quieren hablar, como es atender las drogas de una forma objetiva. Y Juan, estoy contigo en la eliminación del IVU. Cuenten conmigo. Ese es el tipo de gobierno que tú te mereces, Puerto Rico, para rescatar esos sistemas económicos que están abandonados. Un gobierno de unidad, que nos atrevamos a aceptar y competir, pero a la misma vez colaborar. Ese es el tipo de gobierno que tú necesitas, porque el empresarismo, la creación de empleo, depende de la colaboración, no de la pelea estéril, no de la cancelación mutua. Necesitamos colaborar, cooperar, atrapar para nosotros ese sistema educativo para que cree empresarios, atrapar para nosotros nuevamente esos valles agrícolas abandonados para que produzcan comida, combustibles y materiales, atrapar para nosotros, ¿ok?, todas esas grandes ventajas económicas que teníamos en un Puerto Rico donde no se pagaban contribuciones una vez tú comprabas. Ese gobierno tenemos que rescatarlo, pues nos los han quitado y pueden contar conmigo para lograrlo. Tiene 1 minuto ahora el candidato Rafael Bernabe. Durante décadas, los 2 partidos que nos gobiernan han sido cómplices de políticas que privilegian las ganancias de las grandes empresas.
El resultado ha sido la concentración de la riqueza en pocas manos, la crisis generalizada después del 2008 y medidas como la Ley 7 en Puerto Rico. Se pretende que los trabajadores paguemos por la crisis. Un partido te impone el IBU y el otro te impone la Ley 7. Mientras tanto, se van de Puerto Rico 30.000 millones de dólares en ganancias cada año. Necesitamos recuperación económica, pero para todos, no para unos pocos. Las ganancias que se generan en Puerto Rico tienen que reinvertirse en Puerto Rico como parte de un plan de desarrollo interno que incluya la recuperación de nuestra agricultura. Los trabajadores, sin los cuales no se puede hacer nada, necesitamos ser protagonistas en la recuperación de Puerto Rico. Y para eso tenemos que exigir nuestra participación y para eso necesitamos un partido nuestro, un partido del pueblo trabajador, de los trabajadores autonomistas, independentistas y estadistas, que exigimos justicia para nosotros. Esta ronda la finaliza Alejandro García Padilla. Hoy, Puerto Rico tiene 14% de desempleo. Cuando este gobierno comenzó tenía 11% de desempleo. Han perdido el trabajo 150.000 personas durante este cuatrenio. Y hay quien dice que estamos mejor. Claro, hace la salvedad, dice que no todos lo están sintiendo. ¿Tú sabes quiénes son los únicos los que lo están sintiendo? Los amigos de él y él. Son los únicos que han visto sus ingresos aumentar. De hecho, él los duplicó mientras tú te has empobrecido. Esa es la verdad. La realidad es que las fábricas han seguido cerrando y habla de 25.000 empleos. Me imagino que será lo que están atornillando en las agencias porque saben que este gobierno termina el 6 de noviembre. Puerto Rico merece un plan agresivo a favor de la agricultura que vuelva a atraer inversión extranjera pero que favorezca al de aquí. ¿Saben cuánto le compró en la remodelación de Minillas y en las supuestas escuelas a productores de muebles puertorriqueños? 0. Todo a sus importadores amigos, porque no favorece al puertorriqueño. Él se siente importado. El compañero periodista de Noti1 630, Alex Delgado, preguntará a los candidatos sobre el tema de economía. Cada candidato tendrá 1 minuto con 30 segundos para responder la pregunta de Alex. Pasamos contigo, Alex. Muchas gracias, Sujei. Buenas noches, caballeros. La pregunta es la siguiente. La situación fiscal en varias dependencias gubernamentales es complicada, como por ejemplo la administración de retiro. Se ha hablado, sin que se haga mucho ruido, la posibilidad de aumentar el IBU. ¿Puede cada uno de ustedes asegurar en este debate de voto quédate callado, de forma categórica que no aumentarán bajo ninguna circunstancia el IBU, el impuesto a la venta y uso? Según el sorteo le corresponde al licenciado Arturo Hernández comenzar esta ronda. Adelante. ¿Cómo no? En efecto, hay fuentes de dónde obtener y de qué manera obtener los flujos económicos para subvencionar los problemas que mantienen las agencias de gobierno en nuestro país. En efecto, la tributación sobre ventas, no ganancias, de las corporaciones foráneas es una forma muy eficiente de acarrearle y obtener flujo económico a la caja del país, porque no hay forma de que puedan evitar y manejar los números si ese impuesto es sobre la venta y no sobre las ganancias. De manera que incluso con 28.600 y pico de millones de presupuesto consolidado, hay dinero de más para atender los problemas del país de las agencias públicas. Lo que tenemos es que empezar a cortar la grasa, a eliminar los contratitos de las corporaciones de los amigos, que son unos que suman cientos de miles de dólares y millones de dólares al año. Mientras el país se cae en canto, mientras hay que despedir a empleados públicos, y aquí hay unos cuantos que se hartan de dinero y los bolsillos los llenan de millones de dólares. Así es que la política hay que cambiarla y el embudo hay que virarlo al revés, lo finito arriba y lo ancho para el país. Eso es lo que nosotros proponemos. Y con eso sí se puede trabajar y se pueden hacer los ajustes y los recortes necesarios para dotar a las agencias de gobierno con la solvencia económica necesaria para cumplir su deber. Juan Dalmau del PIB tiene 1 minuto 30 segundos. Adelante. Naturalmente, yo creo en la eliminación del IBU, no meramente que se mantenga como está. Y la fuente de recaudo para sustituir el IBU sería la imposición de hasta un 10% a esas ganancias que se llevan del país, que nos dejarían 3.500 millones de dólares. Se llevan anualmente 35.000 millones de dólares. Y eso permitiría sustituir el recaudo del IBU y además tener una fuente adicional de recaudo para inyectarle a la economía. Ahora bien, tu pregunta es muy válida, Alex,
Porque si bien es cierto, como dijo el gobernador, se impuso en esta administración un 4% a algunas corporaciones extranjeras, filiales de corporaciones extranjeras, propuesta del PIB histórica y que ante la crisis que enfrentaba la usó de tabla de salvación para no irse a la quiebra. La verdad es que se adoptó muy tímidamente porque en el 2017 se elimina y se va reduciendo paulatinamente, a partir del 2017. Por otro lado, el candidato del Partido Popular no solo le votó en contra, sino que se ha expresado desde entonces en que va a eliminar, tan pronto FICE Fortaleza, va a eliminar esa contribución. La pregunta es, y lo que ellos no han explicado es cómo van a sustituir ese recaudo de 1.800 millones de dólares anuales, y la única forma sería, si no se adopta la propuesta del PIB, aumentando el IVA más de un 10%, despidiendo más empleados públicos, encareciendo los servicios del gobierno y aumentando las contribuciones sobre ingresos. Así que la propuesta del PIB ya está aprobada. Hubo tanta resistencia de administraciones azules y rojas. Está aprobada, que funciona y que esas empresas reciben un crédito en los Estados Unidos. Lo único que falta es voluntad y conmigo pueden contar. Cedemos el turno a Luis Fortuño del PNP. Adelante. Por supuesto, Alex. Categóricamente no. Y te digo más, pasamos ya lo peor. En el 2009 teníamos un déficit en que por cada dólar que tenía el gobierno gastaba $1.44. Hoy por cada dólar gasta $1.03 y el año que viene va a gastar menos de $1 y vamos a empezar a bajar la deuda. O sea que no es necesario. En el caso del déficit ya sabemos que lo estamos arreglando. En el caso específicamente del sistema de retiros del empleado del gobierno, yo creé una comisión de ambos partidos que van a traer dentro de unos meses un informe con legislación específica, yo espero que sea bipartita, para resolver esto. Ahora, la pregunta es, y te tienes que hacer del lado de quién ha estado durante todos estos años el candidato del Partido Popular. Cuando fue secretario de Asuntos del Consumidor, que se suponía que defendiera a los consumidores, apoyó el IVU y el IVU más alto, porque yo estuve en contra del IVU más alto. No solamente eso, sino que fue también y apoyó que nos aumentaran el agua 128%. Luego, como legislador, le votó en contra a imponer los arbitrios que mencionaba Juan y le votó en contra a rebajarte las contribuciones a ti. Voy más allá, le votó en contra al bono de los seniors y dijo que tanto el bono de los seniors como la rebaja contributiva la iba a eliminar. Le votó en contra a agilizar los sistemas de permisos, que a quien más beneficia es al pequeño y mediano empresario puertorriqueño. ¿Del lado de quién está el senador popular? Repetimos en estos momentos, la pregunta es la siguiente. La situación fiscal en varias dependencias gubernamentales es complicada, como por ejemplo en la administración de retiro. Se ha hablado, sin que se haga mucho ruido, la posibilidad de aumentar el IVU. ¿Puede cada uno de ustedes asegurar en este debate, vota o quédate callado, de forma categórica que no aumentarían bajo ninguna circunstancia el IVU? Le corresponde a Rogelio Figueroa. Yo he sido claro. Yo estoy totalmente en contra del IVU porque la justificación que se utilizó para justificar ese impuesto era que había mucho dinero en la economía informal, subterránea, en el narcotráfico y había que capturarlo de alguna forma. Hoy, esas dependencias dependen de que haya movimiento en la economía informal, narcotráfico y la economía subterránea. Sin embargo, el Puerto Rico en el cual yo crecí era un Puerto Rico donde dependía de los empleos, de que se crearan empleos en farmacéutica, de que se crearan empleos en la construcción, que se crearan empleos desarrollando empresas, pero se les olvidó. Como están gobernando para el grupito de los de ellos, sus amigos, colaboradores, socios y sus allegados, se olvidaron del pueblo. Pues pueblo, tenemos que unirnos. Ya se ve que no vamos a tener solución con el liderato de los dos partidos principales. Así que ustedes, que son del pueblo de esos dos partidos, vamos a unirnos en una fuerza grande para crear los 500,000 empleos que hacen falta. 500,000 empleos, no es menos. ¿Por qué? Para alcanzar la tasa de participación de Estados Unidos, bueno, o de Brasil, tenemos que crear esa cantidad de empleo y solamente la vamos a lograr si nosotros miramos esos recursos que tenemos para producir toda nuestra energía, toda nuestra comida, un sistema de transporte colectivo a nivel isla que te permita moverte sin gastar tanto dinero en automóviles, gasolina, aceite y piezas importadas, y reconstruir esas ciudades para que tengas vivienda económica, que deje los chavos aquí y no se vaya afuera en hipotecas carísimas. Y por supuesto, un turismo en el que tú participes, eliminando el IVU y cambiando esos ingresos por trabajo bueno, esforzado y productivo de las mentes y las manos puertorriqueñas y no del narcotráfico y la economía informal. Le corresponde el turno a Rafael Bernabe del PPT. Tiene 1 minuto 30 segundos. Los candidatos de los partidos de gobierno en Puerto Rico se acusan mutuamente de ser la causa de la crisis económica. Y los dos tienen razón, porque los dos son culpables de esa crisis económica.
Nosotros estuvimos, cuando se impuso, en contra del IVU. Estuvimos en la calle protestando en contra del IVU que impuso el Partido Popular. Y estuvimos también en la calle en contra de la Ley 7 que impuso el Partido Neoprogresista. Porque las dos son medidas que tienen un elemento en común. Son intentos de que seamos los trabajadores, el pueblo, los más pobres, los que paguemos por esta crisis. Y esa es la política que imponen esos dos partidos. Mientras tanto, mientras no hay dinero en Puerto Rico, se van 30.000 millones de dólares al año, que es más de 3 veces los recaudos del gobierno de Puerto Rico durante un año, y esa es la vaca sagrada que ninguno de estos dos partidos se atreve a meterle el diente. Tenemos que exigir que esas ganancias se reinviertan en Puerto Rico, y si no se reinvierten, tenemos que ponerle contribuciones para convertirlas en recursos públicos para nosotros invertirlos en nuestro país. Pero yo pregunto, ¿quién va a hacer eso? ¿Dos partidos que están entregados a las grandes empresas? Para acabar con esos privilegios hace falta un partido de los trabajadores. No podíamos esperar que los amos fuesen abolicionistas. Los esclavos y los abolicionistas tenían que unirse para luchar contra los amos. Y aquí los amos modernos, los amos del siglo XXI, que son esas grandes corporaciones, los trabajadores somos los que tenemos que organizarnos en un partido para que nos represente. Trabajadores estadistas, independentistas y autonomistas. Corresponde el turno al licenciado Alejandro García Padilla del Partido Popular. Como te dije hace un momento, se las inventa en el aire. Pensábamos que eso era solo en privado y que mandaba a sus empleados a hacerlo. No, pero él en público lo hace con una frescura que sorprende, ¿saben? Ahora dice que yo voy a derogar un beneficio para las personas envejecientes. Miente. Pero igual te mintió hace 4 años cuando te dijo que iba a crear 130.000 empleos. ¿Sabes qué? Provocó con sus políticas republicanas trasnochadas 150.000 despidos, 150.000 personas menos trabajando. Entre esos 50.000, 30.000 que votó del servicio público, 30.000 a quien les prometió no votarlos, igual que le promete a Alex ahora que no va a subir el IVU. Yo no voy a subir el IVU, Alex, porque ¿de dónde voy a sacar los recursos? Los voy a sacar de los contratos que le da Fortuño a sus amigos, de ahí salen los recursos. Ahora, aquí está Carlos Cruz Rivera, despedido por la Ley 7, y yo tengo la carta aquí, Luis Fortuño, si la quieres ver. Míralo, está de frente a ti. Tú no hablas de valores. Tener coraje, tener valor, no es una prédica, se vive. Míralo, no seas cobarde, está frente a ti. Míralo ahí está. Ese es Carlos Cruz Rivera y tú lo despediste por la Ley 7. ¿O se lo vas a negar en la cara como han mandado a tus empleados a hacerlo? Míralo. Ese es Carlos Cruz Rivera y tú lo despediste. Ahora pídele disculpas si de verdad vives tus valores o solo los predicas.